espiritual, metafísico, podríamos decir. La esencia del pecado no consiste en la transgresión de una norma ética, sino en un alejamiento voluntario de la vida eterna y divina para la cual el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, la esencia del pecado consiste en que, lo que os estaba diciendo, en vez de existir mirando a Dios, digo, voy a mirar para otro lado, como si no tuviera importancia. Oye, pues si miras para otro lado ya vamos mal. El pecado se realiza ante todo en la misteriosa profundidad del espíritu humano, pero sus consecuencias afectan al hombre en su totalidad. Una vez realizado el pecado, repercute en el estado psíquico y físico del hombre que lo ha cometido. Se refleja en su apariencia personal. Aunque esto solo lo pueden ver los hombres muy espirituales, muy santos. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que no solo lo veía, sino que lo olía. Y a veces no podía soportar estar cerca de una persona porque olía el hedor que esa persona emanaba por sus pecados, no porque no se había duchado, sino por sus pecados. Pero esto es muy interesante. Por ejemplo, hubo un santo, un médico, profesor de anatomía patológica en Nápoles, San José Moscati, que tenía también ese don. Iban a él enfermos de toda Italia y él los estudiaba, les daba el diagnóstico y les daba el tratamiento. Y en el tratamiento casi siempre decía, lo primero que tiene que hacer usted es ir y confesarse, arrepentirse de sus pecados y romper esa relación que usted tiene y que le está haciendo mucho daño. Además de esto, tómese estas pastillas, esto, lo otro y lo demás allá. Claro, el hombre es una unidad. El hombre es una unidad. Y si queremos sanar al hombre, hay que sanar el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea, el cuerpo, el psiquismo y el centro del ser personal del hombre, que es su libertad. Pero en fin, esto pues son estos seres especiales a los que Dios les da ese don. Pero es bueno que lo sepamos y que yo sepa que cuando peco me hago daño a mí mismo y que cuando peco mi pecado se refleja en mí. A lo mejor la mayoría de los hombres no lo notarán, quizá porque también ellos han pecado. Pero los hombres verdaderamente espirituales y a los que Dios les concede ese don, sí lo notan, porque eso es así. Cuando comete un pecado, el hombre carnal no siente en sí sus consecuencias de la misma manera que el hombre espiritual. Esto es muy cierto. El hombre carnal es el que vive habitualmente en el pecado. Para él pecar es una rutina, es como la cosa de todos los días, ¿no? O de todas las semanas, o de todos los fines de semana. Y no siente el peso de su estado tras cometer el pecado, puesto que vive de continuo en la muerte espiritual y no ha conocido la vida eterna del espíritu. El hombre espiritual, por el contrario, cada vez que su voluntad se inclina al pecado, constata un cambio de su estado interior en virtud de una disminución de la gracia. Y el hombre espiritual se da cuenta y dice, me estoy torciendo, me estoy torciendo. A lo mejor todavía no ha pecado, pero se da cuenta de que me estoy torciendo. Y entonces, pues si es un buen cristiano, enseguida se pone a orar para evitar pecar, porque eso es así.
En este sentido, por ejemplo, me acuerdo de un santo que venera la Iglesia Ortodoxa rusa, el Staretsy Luan, que se fue, un campesino ruso que se fue al monte Athos y se hizo monje allí. Este hombre no buscaba solamente el perdón de Dios, sino que perseguía una remisión completa de sus pecados, hasta sentir en su alma de manera perceptible la presencia de la gracia. Cuando pecaba, se arrepentía enseguida y pedía a Dios la fuerza de no volver a caer jamás, si era posible, en el pecado. Le pedía a Dios ser liberado de la ley del pecado que actúa en nosotros, que es una petición imposible mientras estamos aquí en la tierra, porque esa ley va a estar dándonos la lata mientras estamos aquí en la tierra. Pero una persona que ama de verdad a Dios, pues dice locuras de amor. Dice, Señor, quítame eso para que no te vuelva yo a ofender nunca. Experimentaba tan intensa y dolorosamente las consecuencias del pecado, la pérdida de la gracia, que temía que algo semejante se repitiese. Sentir su alma privada del amor divino y de la paz de Cristo era para él lo peor de todo. Y esto a mí me hace pensar mucho, porque hoy en día veo a personas que están bautizadas, que se ponen en situaciones en las que no pueden recibir la absolución sacramental ni la comunión. Oye, que parece que viven tan tranquilos. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible tú, que eres un bautizado, que vivas tan tranquilo sin poder comulgar? Te da lo mismo. Y es algo que me preocupa, sin juzgar a nadie. Solo Dios puede juzgar el corazón de las personas, pero las situaciones sí que las debemos juzgar. El pecado se convierte en nosotros en una carga, en un peso que nos abruma y nos quita alegría y ligereza en nuestro caminar hacia Dios. Lo dicen los salmos. Por ejemplo, el Salmo 39 dice, se me echan encima mis culpas y no puedo huir. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falta el valor. Y es verdad. Cuando preparaba a los niños de primera comunión y hacían la primera confesión, pues yo les decía, los pecados, o sea, las obras de tinieblas, lo que hemos hecho que no le gusta a Jesús, son como piedras que hemos puesto en nuestra mochila. Y claro, la mochila pesa mucho. Y cuando recibáis el perdón del Señor, veréis que la mochila ya no pesa nada. Oye, y los niños, en su inocencia, esto lo entendían y lo vivían perfectamente. Y lo vivían perfectamente. Y salían felices de la confesión. Porque ya puedo caminar con ligereza. Ya no me pesa la mochila.